Hola amigos del cine, en esta ocasión voy a hablar un poco del documental They Shall Not Grow Old. Ellos no llegarán a ancianos, ellos no envejecerán. Podríamos traducir el título de este documental de Peter Jackson. They Shall Not Grow Old. Trata sobre la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra que la llamaban antes de tener que empezar a numerarlas. Se trata de una cinta que nos muestra imágenes, grabaciones de la Primera Guerra Mundial, material rodado en blanco y negro, sin sonido, y hace más de 100 años. ¿Qué ocurre aquí? Que Peter Jackson y su equipo han cogido estas grabaciones, hechas, muchas de ellas, a una velocidad de 12 fotogramas por segundo, que era lo que se usaba en aquella época. Han cogido ese material y por medios informáticos se le ha interpolado imágenes para que sucedan a 24 fotogramas por segundo, y también se han colorizado, se le ha añadido color a bastante parte del metraje. Los primeros minutos de este documental son en blanco y negro y se oye voces de veteranos de la Primera Guerra Mundial, de un documental original de la BBC, la BBC de Gran Bretaña, del Reino Unido de Gran Bretaña. Además de esto, yo me preguntaba, a veces algunos de los personajes reales que aparecen en el documental hablan, dicen cosas. Yo me pregunté mientras la veía, esto puede ser que trajeron a alguien experto en la lectura de labios y esta persona les dijo, oye, el soldado está diciendo esto en este momento y lo otro en el otro momento, y por eso saben qué está diciendo el soldado en cada ocasión. En las veces que vemos hablar a los soldados, a los sargentos en este documental, y están doblados por personas de la posible región del personaje real, del hombre real que existió. O sea, si es de Nueva Zelanda, le pone la voz un tipo de Nueva Zelanda, porque yo vi el largometraje este, que es un documental, lo vi en versión original con subtítulos en inglés, y pude ver que hay canadienses, neozelandeses, británicos, en su mayoría son británicas, las voces que se escuchan son de personas británicas, soldados. Luego, revisando en internet, me di cuenta de que sí, de Peter Jackson había contratado a un lector de labios para saber lo que dicen los muchachos. Una cosa que me llamó la atención también es que los soldados, siendo jóvenes, tenían la dentadura bastante mal, les faltaban a muchos de ellos dientes. En los planos cercanos, los primeros planos o planos plano americano que te toman de mitad arriba, se podía ver que muchos de ellos tenían una dentadura que nunca había acudido a la consulta de un dentista, que por lo tanto debía ser gente pobre, con pocos medios económicos, y que la mayoría tuvo que ir a la Primera Guerra Mundial. La mayoría de la soldadesca que vemos tiene la dentadura mal. Los sargentos, sin embargo, no. Estos seguramente pertenecen a una capa social más alta. También hay una cosa interesante en esta película.
los sonidos, todo este material fue grabado sin sonido. Todavía no se había inventado el sonido en el cine. Eso llegó en 1929, llegaría. Y estamos hablando de 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial. Entonces todo este metraje no tiene sonido. ¿Qué hace el equipo de Peter Jackson? Le añade efectos de los caballos, de los tanques, de las explosiones, y todo le queda de una forma muy realista. La interpolación esta de añadir fotogramas mediante un programa informático para que todo se mueva más suave también queda bastante bien, porque si ustedes han visto películas de Charles Chaplin, películas de la primera época del cine, verán que aquello tiene una velocidad extraña, ¿eh? Muchas veces se grababa dándole a la moviola. Otra cosa que me llamó un poco la atención es por qué en principio se ven imágenes en blanco y negro, cuando están ya en el frente de batalla se ven en color y luego vuelven a verse en blanco y negro. Supongo que lo hizo para que sintamos aquella emoción, aquel sentimiento de repente encontrarnos en una guerra y ponernos en color aquello. Toda esa gente, cuando la miras a la cara mientras estás viendo el documental, ninguno de ellos está vivo. Parecían algunos de ellos alegres. Supongo que esa alegría que te da por la incertidumbre, por los nervios. Algunos comentan, había uno que comentó que tenía un miedo terrible a que cuando él llegara a la zona ya no hubiera guerra. Tú te imaginas que él diría, tenía un miedo horrible a llegar y que hubiera guerra, pero no, este hombre dice, tenía miedo de llegar y que no hubiera guerra, porque él lo que quería era participar en una guerra. Puede ser por la juventud, la falta de experiencia. Luego la guerra les demostró que es una cosa horrible, los cadáveres, la sangre, la descomposición, el olor, caballos muertos. Tiene un material bastante sensible, de muerte y desastre. Algo que no se debería repetir, una gran guerra, ni siquiera una pequeña guerra. Es un documental que las nuevas generaciones deberían ver para enterarse de su historia más reciente. ¿Qué se siente en una guerra? En esta ocasión no se explica por qué sucede la Primera Guerra Mundial, ni las consecuencias que tuvo para los distintos países, no. El documental se centra en la experiencia que tuvieron esos soldados en época de guerra y un poco en el desprecio o maltrato que tuvieron al volver, que algunos no conseguían trabajo y la población parecía al margen de la guerra. El resto de la población civil parecía al margen de la guerra, de la Gran Guerra. Es extraño porque hoy en día se agradece a los veteranos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De la Primera ya no quedan, pero todavía quedan veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Se agradece el esfuerzo que hicieron, el sacrificio, millones de personas muertas, familiares de muchos de ellos perdieron la vida en esa guerra, la segunda, que fue casi obligada. Había que defender a Europa de los nazis. La primera fue una guerra más entre realezas. No fue, se podía haber evitado la primera, pero la segunda era casi inevitable. Sí, señores.
Este es un buen documental que yo animo a ver. Me gustaría que se tradujera al español y que se emitiera en las televisiones del mundo hispano. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene.